La sacudida política que reconfigura la derecha en España. El caso de Cayetana Álvarez de Toledo. La política española ha vivido un nuevo terremoto que no solo reconfigura el tablero político de la derecha, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro inmediato del Partido Popular PP y la consolidación de Vox como una fuerza cada vez más influyente. Cayetana Álvarez de Toledo, una de las voces más firmes, combativas y reconocidas dentro del PP, ha sido apartada de su puesto por la dirección de Alberto Núñez Feijóo. Pero el verdadero golpe no ha sido su destitución, sino su inmediato fichaje por Vox, un movimiento que, aunque anticipado por algunos analistas, ha causado un impacto mayúsculo en la escena política nacional. ¿Qué ha ocurrido realmente entre Cayetana y Feijóo? La relación entre Álvarez de Toledo y la cúpula del PP llevaba tiempo deteriorándose. Desde la llegada de Feijóo a la presidencia del partido, se evidenció una clara discrepancia en las estrategias políticas y el tono de la oposición. Feijóo apostó por una política más moderada, centrada en el diálogo y la búsqueda de acuerdos con ciertos sectores, incluso con el PSOE en temas clave. En contraste, Cayetana defendía una línea dura y sin concesiones, especialmente frente al gobierno de Pedro Sánchez, el independentismo catalán y lo que ella consideraba la agenda progresista que, en su opinión, estaba desdibujando los principios del PP. Su estilo directo, sus críticas constantes a la dirección del partido y su negativa a suavizar su discurso la convirtieron en una figura incómoda dentro de Génova. La tensión escaló hasta hacerse insostenible, y las discrepancias que antes se ventilaban en privado comenzaron a salir a la luz pública. El detonante, su último discurso en el Congreso. La gota que colmó el vaso fue su intervención en el Congreso durante el debate sobre las cesiones del gobierno de Sánchez a los independentistas. En un discurso que muchos calificaron de demoledor, Cayetana no solo arremetió contra el Ejecutivo, sino que también lanzó duras críticas a su propio partido, acusando al PP de falta de determinación y de caer en una estrategia tibia frente a los desafíos del país. Sus palabras resonaron entre los sectores más conservadores y desencantados, pero en la dirección del PP cayeron como una bomba. Apenas unas horas después, la dirección del PP anunció oficialmente su destitución, confirmando lo que para muchos era una purga interna para eliminar disidencias. Sin embargo, nadie esperaba el siguiente movimiento de Álvarez de Toledo. La jugada maestra, su incorporación a Vox. En un giro inesperado, Cayetana anunció su fichaje por Vox apenas días después de su destitución. Esta decisión ha sido celebrada por la formación de Santiago Abascal como un triunfo significativo. La llegada de Álvarez de Toledo no solo refuerza el perfil institucional de Vox, sino que también le da una figura con gran proyección mediática y experiencia parlamentaria, capaz de atraer a un electorado conservador desencantado con la moderación de Feijóo. Para muchos analistas, este movimiento supone un punto de inflexión en la política española. Vox, que hasta ahora había sido visto como un partido más radical dentro de la derecha, gana con Cayetana una voz que aporta legitimidad y que puede ampliar su base electoral más allá de su núcleo duro. Reacciones dentro y fuera del PP. Las reacciones no se han hecho esperar. Santiago Abascal ha calificado la incorporación de Álvarez de Toledo como una muestra de que Vox sigue creciendo y atrayendo talento. En sus palabras, Cayetana es una mujer valiente, con principios firmes y dispuesta a dar la batalla por España. Dentro del PP, la situación es más compleja. Algunos dirigentes han intentado minimizar la importancia del movimiento, asegurando que el partido sigue fuerte y unido. Sin embargo, en privado, el nerviosismo es palpable. La posibilidad de que otros dirigentes críticos con la dirección de Feijóo sigan los pasos de Cayetana es una amenaza real que podría desestabilizar al partido en el corto y mediano plazo. ¿Qué significa este movimiento para la política española? La decisión de Álvarez de Toledo tiene múltiples implicaciones. En primer lugar, evidencia la fractura interna dentro del PP y la dificultad de Feijóo para gestionar la diversidad de voces dentro del partido. Su apuesta por el centrismo, aunque le ha permitido ciertos avances en el diálogo político, también ha generado malestar entre los sectores más conservadores. En segundo lugar, refuerza a Vox en un momento crucial. La formación de Abascal no solo consolida su posición como la principal fuerza a la derecha del PP, sino que también se perfila como un partido capaz de atraer a figuras destacadas del panorama político, lo que podría traducirse en un aumento significativo de votos en futuras elecciones. El futuro de la derecha española, fractura o reconfiguración. La gran incógnita es cómo afectará este movimiento al panorama político en el medio y largo plazo.
¿Estamos ante el inicio de una fuga masiva de dirigentes del PP hacia Vox? ¿Podría este proceso llevar a una futura coalición o incluso a una reconfiguración de la derecha española en torno a nuevas alianzas? Lo que está claro es que la decisión de Cayetana Álvarez de Toledo no es un simple gesto personal, sino un golpe sobre la mesa que podría cambiar la dinámica de la política española. La respuesta de los votantes será clave. ¿Se mantendrán fieles al PP de Feijóo o verán en Vox una opción más firme y coherente con sus principios? España entra en una nueva fase de su panorama político, y lo ocurrido con Cayetana Álvarez de Toledo es solo el primer acto de un proceso que podría tener consecuencias impredecibles para la derecha y para el futuro del país. Conclusión: un punto de inflexión para la derecha española. La incorporación de Cayetana Álvarez de Toledo a Vox tras su destitución del Partido Popular no es un episodio aislado, sino un reflejo de las profundas tensiones ideológicas y estratégicas que atraviesan a la derecha española en la actualidad. Este acontecimiento marca un antes y un después en el equilibrio político entre el PP y Vox, así como en la configuración de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Más allá del impacto inmediato, las implicaciones de este movimiento se extienden a varios niveles: la cohesión interna del Partido Popular, el fortalecimiento de Vox, la reacción del electorado y la posible reconfiguración del panorama político de la derecha. 1. La fractura ideológica dentro del Partido Popular. El distanciamiento de Álvarez de Toledo del PP pone en evidencia una fractura que no es nueva, pero que ahora se manifiesta con una claridad difícil de ignorar. Desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido, el PP ha intentado posicionarse como una fuerza de centroderecha moderada, con una estrategia que busca atraer a votantes desencantados tanto del PSOE como de Ciudadanos. Esta apuesta por el centrismo, sin embargo, ha generado tensiones con los sectores más conservadores del partido, que ven en esta moderación una traición a los principios tradicionales del PP. Cayetana Álvarez de Toledo personifica precisamente esa ala más dura y combativa del partido. Su discurso sin concesiones, su crítica feroz al separatismo catalán y su rechazo frontal a cualquier forma de acuerdo con el PSOE contrastan con la visión más pragmática de Feijóo. La destitución de Cayetana y su posterior fichaje por Vox no solo visibilizan estas diferencias, sino que también envían un mensaje claro: el PP, bajo la dirección de Feijóo, no está dispuesto a tolerar voces internas que desafíen la estrategia de moderación. Esta situación plantea un desafío interno significativo para el PP. La salida de Cayetana podría ser solo la primera de una serie de deserciones si otros dirigentes o militantes que comparten su visión consideran que el partido ha abandonado su identidad ideológica. La capacidad de Feijóo para mantener la unidad del partido dependerá de su habilidad para gestionar estas tensiones y ofrecer una alternativa convincente tanto para los sectores moderados como para los más conservadores. 2. El fortalecimiento de Vox y su impacto en el tablero político. Para Vox, la incorporación de Cayetana Álvarez de Toledo es un triunfo estratégico. No solo gana una figura con gran peso mediático y parlamentario, sino que también refuerza su perfil institucional. Hasta ahora, Vox había sido percibido como un partido de protesta, con un discurso radical que apelaba a los sectores más descontentos del electorado. Sin embargo, la llegada de Cayetana le otorga una nueva dimensión: la capacidad de atraer a figuras de prestigio dentro del ámbito político tradicional. Este movimiento podría tener un efecto multiplicador para Vox. La presencia de Álvarez de Toledo puede servir de catalizador para que otros dirigentes o votantes del PP, desencantados con la dirección de Feijóo, consideren a Vox como una alternativa viable. Esto no solo podría traducirse en un aumento de votos en futuras elecciones, sino también en un cambio en la percepción pública del partido de Santiago Abascal, que pasaría de ser una fuerza marginal a consolidarse como un actor central en la política española. El impacto de este fortalecimiento de Vox va más allá de los resultados electorales. La presencia de Cayetana, con su experiencia parlamentaria y su capacidad de articulación, podría contribuir a que Vox adopte una estrategia más sofisticada en el Congreso y en el debate público. Esto podría traducirse en una oposición más efectiva al gobierno de Sánchez y en una mayor presión sobre el PP para que adopte posturas más firmes. 3. La respuesta del electorado, entre la lealtad y la búsqueda de coherencia. La gran incógnita que se abre con este movimiento es cómo reaccionará el electorado de la derecha. El Partido Popular ha sido, tradicionalmente, el partido hegemónico en el espectro conservador español, capaz de aglutinar a una amplia variedad de sensibilidades. Sin embargo, la aparición de Vox y la fragmentación del voto de la derecha han cambiado esta dinámica.
El fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo por Vox podría acelerar esta fragmentación. Los votantes que se sienten identificados con su discurso combativo y su rechazo frontal a cualquier forma de moderación podrían ver en Vox la opción más coherente con sus principios. Esto es especialmente relevante en un contexto en el que muchos electores perciben que el PP ha perdido su capacidad de liderar una oposición contundente. Por otro lado, no se puede descartar que una parte del electorado valore la apuesta de Feijóo por la moderación y la estabilidad. La política española ha estado marcada en los últimos años por la polarización y la confrontación, y algunos votantes podrían ver en el centrismo del PP una alternativa más sensata frente a los extremos. La clave estará en cómo ambos partidos logren articular sus mensajes y conectar con las preocupaciones de los ciudadanos. El PP tendrá que demostrar que su estrategia de moderación no implica debilidad, mientras que Vox deberá convencer de que puede ser una fuerza de gobierno y no solo de oposición. 4. ¿Hacia una reconfiguración de la derecha española? La decisión de Cayetana Álvarez de Toledo podría ser el primer paso hacia una reconfiguración más profunda de la derecha española. La actual fragmentación entre el PP y Vox plantea varios escenarios posibles a medio y largo plazo. Uno de ellos es la consolidación de dos partidos claramente diferenciados, un PP centrado en el diálogo y la moderación, y un Vox que representa la derecha más dura y combativa. Este escenario podría llevar a una competencia directa por el liderazgo de la oposición, con el riesgo de que la división del voto favorezca al PSOE y a otras fuerzas de izquierda. Otra posibilidad es que, ante la presión electoral y la necesidad de sumar fuerzas para gobernar, el PP y Vox se vean obligados a explorar fórmulas de coalición. Esto ya ha ocurrido a nivel autonómico y municipal en algunas regiones, pero llevarlo al ámbito nacional implicaría desafíos significativos, especialmente en términos de compatibilidad programática y de liderazgo. Finalmente, no se puede descartar un escenario en el que la presión interna y externa lleve a una reunificación de la derecha en torno a un nuevo liderazgo o a una reestructuración de los partidos existentes. Este proceso podría estar marcado por nuevas deserciones, alianzas estratégicas y la aparición de nuevas figuras que logren aglutinar a los distintos sectores. 5. El futuro inmediato, incertidumbre y oportunidades. Lo que está claro es que la política española entra en una nueva fase de incertidumbre y oportunidades. La salida de Cayetana Álvarez de Toledo del PP y su fichaje por Vox son síntomas de una dinámica más amplia que afecta a todo el espectro político. La derecha española se enfrenta al desafío de redefinir su identidad, su estrategia y su relación con el electorado en un contexto de cambio constante. El papel de los líderes será crucial en este proceso. Alberto Núñez Feijóo tendrá que demostrar que puede mantener la cohesión interna del PP y ofrecer una alternativa creíble y atractiva para una amplia base de votantes. Por su parte, Santiago Abascal deberá gestionar el crecimiento de Vox y demostrar que su partido puede ir más allá del discurso de oposición para convertirse en una fuerza de gobierno. En última instancia, será el electorado quien tenga la última palabra. La capacidad de los partidos para conectar con las preocupaciones y aspiraciones de los ciudadanos, así como su habilidad para ofrecer soluciones concretas a los desafíos del país, determinarán el rumbo de la política española en los próximos años. La decisión de Cayetana Álvarez de Toledo es, sin duda, un golpe sobre la mesa. Pero también es el reflejo de un proceso más amplio de transformación y redefinición que podría cambiar de manera profunda el panorama político de la derecha en España. El tiempo dirá si este movimiento es el inicio de una nueva era o simplemente un episodio más en la compleja historia de la política española.